Para entender la tragedia que está viviendo el pueblo haitiano en estos momentos, hay que comenzar por sus instituciones políticas, su gobierno. Desde su independencia en 1804, Haití no ha conseguido establecer instituciones sólidas, duraderas. No ha habido transiciones de poder pacíficas en su historia. Solamente dos presidentes han sido electos y han transferido el poder pacíficamente, René Préval y Michel Martelly. Las instituciones políticas son importantes para que haya un Estado de Derecho, para que se hagan valer las leyes, para que haya diferencia entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y equilibrio de poderes. Eso no ha pasado en la historia haitiana. Lo que ha promovido entonces la ausencia de instituciones es que sea la corrupción la que se apodere del gobierno. Cuando la ley no es clara, cuando no se aplica de la misma manera, entonces la corrupción reina. Y en la historia haitiana eso ha sucedido a tal grado que ha sido imposible establecer programas de desarrollo. Le han llegado en ocasiones cientos de miles de millones de dólares en ayuda y se han perdido por la corrupción. Otro factor importante en la tragedia haitiana es la gran presencia en la política de las Fuerzas Armadas. También desde el principio de su historia lo han hecho. Y eso es algo muy común en América Latina y el Caribe, pero en el caso de Haití ha sido persistente. De hecho, son muy pocos los presidentes a través de su historia que no hayan sido militares o que no hayan sido civiles puestos allí por militares. Por otro lado, la comunidad internacional con Haití en algunas ocasiones ha sido inclemente, sobre todo al principio, cuando Haití se independizó, que le obligaron a pagarle una indemnización a Francia y dado que no tenía el dinero para hacerlo, le dieron préstamos, realmente sumiendo a Haití en una doble deuda que le tomó décadas pagar, además de embargos comerciales. Castigaron a Haití en su momento por haberse independizado y por haber emancipado a los esclavos. En el siglo XX no fue tan diferente. La invasión estadounidense, que duró casi 20 años, de 1917, básicamente evitando que se estableciera algún gobierno reformista que quisiera cambiar las reglas del juego y asegurándose de que pagara su deuda externa en aquel momento y que sus recursos pudieran ser extraídos. Luego, por supuesto, en la década del 60, desde el 1957, llega la dictadura de François Duvalier, seguido de su hijo. Y no fue cualquier dictadura, no es una dictadura tradicional en el sentido clásico de la represión, de la falta de derechos civiles, todo eso lo hubo, pero también fue familiar, fue muy personalista y fue casi una monarquía. Duvalier, François, heredó su trono o el cargo de presidente a su hijo Jean-Claude, apodado Baby Doc. Y en esos años, en esas décadas de gobierno entre François y Jean-Claude Duvalier, no se establecieron, no se implantaron instituciones políticas claras, eran muy personalizadas. De tal suerte que a la salida de Jean-Claude Duvalier hace 35 años, lo que sucedió en los primeros años fue lo que alguna gente ha llamado un neoduvalierismo. Continuó el aparato militar mandando en el país en una transición de muchos presidentes uno tras de otro, hasta que finalmente se elige democráticamente a Jean-Bertrand Aristide, que dura poco tiempo y de hecho su presidencia no es una, sino son tres accidentadas. En todo momento se le interrumpe su presidencia y no consigue nunca llevar a cabo un plan de gobierno claro, además de que luego de su segunda y tercera presidencia aparentemente lo sedujo el poder y la corrupción institucional y dejó de ser aquel presidente de vanguardia que había sido desde el principio. A través del siglo XXI lo que se ha dado es un intento de un establecimiento de alguna institucionalidad en el país. La última elección se había dado en el 2015. Fue cuando Jovenel Moïse es electo en aquel momento en primera ronda, luego pasa a segunda ronda a principios del año siguiente, pero la oposición alega que hubo fraude
dado que Moïse era allegado del presidente saliente Michel Martelly. En ese caos y en ese vacío político que se crea en el momento, unas instituciones sólidas habrían resuelto ese problema. Un tribunal supremo habría dirimido las diferencias y habría establecido quién es el legítimo ganador. En la ausencia de instituciones sólidas que puedan definir los problemas políticos que son normales en los países, entonces lo que se creó fue un caos que dilató el proceso eleccionario un año. Finalmente, Jovenel Moïse fue electo y fue instaurado como presidente de Haití. Luego, entonces, en ese momento, él alega que su mandato comienza en ese momento y que va a tener 5 años más, que es lo que duran los presidentes en Haití. Sin embargo, la oposición y gran parte del país alegaba que debía terminar lo que había comenzado en la elección anterior, es decir, que le quedaban solo 4 años en lugar de 5. Así que desde ese momento, desde que Moïse asumió la presidencia en el 2017, ya se sabía que iba a haber problemas cuando acabara lo que sería su término original, que habría terminado en febrero del año 2021, pero Moïse alegó que su término realmente acababa en el año 2022. Eso le valió la enemistad de algunos sectores que sencillamente no se lo perdonaron y lo pagó con su vida. Lo que también demuestra que fue un trabajo interno. Tal vez hubo alguna ayuda exterior, se alega de manera quizá un poco irresponsable de parte del primer ministro interino, que hablaba en español, que hablaba en inglés, pero de todas formas, si eso fuera o no fuera cierto, lo que no cabe duda es que dentro de Haití hubo quien lo ayudó, porque ahí no hubo ningún guardaespaldas involucrado en el proceso. Aparentemente fue bastante sencillo asesinar al presidente, lo que indica que tuvieron ayuda interna. Lamentablemente, en el futuro próximo, Haití no parece que vaya a salir de esta ausencia de orden. Y es que un sistema político, un gobierno que no puede establecer el orden como mínimo, no puede hacer más nada. No se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede ir de tiendas, no se puede vivir en un lugar donde no hay orden. Y ahora mismo Haití carece de orden. Hay criminalidad rampante y sencillamente no hay un contrato social. Para que pueda funcionar una sociedad tiene que haber un consenso. Las fuerzas políticas haitianas necesitan reunirse de alguna manera. Esto no lo van a hacer solas probablemente y van a necesitar la ayuda internacional. Pero que no sea la ayuda que han traído hasta ahora, que ha sido llevar soldados, la fuerza, la MINUSTAH, que era la fuerza de las Naciones Unidas para Haití, que eso realmente no resolvió ningún problema. El problema es político. Haití necesita que sus diferentes fuerzas se pongan de acuerdo en unas reglas básicas, unas reglas mínimas sobre las cuales se pueden entonces comenzar a dirimir las diferencias. Mientras eso no suceda, lamentablemente Haití va a carecer va a carecer de orden y va a padecer de inestabilidad, y vamos a ver estas cosas sucediendo más a menudo.